Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto siempre estar y compartir con ustedes con las voces que nos han dado mucha alegría, mucha emoción a lo largo de la vida y de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un honor tener en Voces de la Radio y hablar sobre la trayectoria radial, artística y profesional del señor Jorge Osvaldo Merizalde Catefort. Para nosotros es un gusto entrevistarle en esta tarde y sobre todo conocer su trayectoria y el aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Iliana. Entonces, como le decía anteriormente, es para mí un gusto enorme, pues, el tener una entrevista con usted. Y me va a permitir que tenga una listita más o menos, porque mi memoria me falla por correntito, ¿no? Debido, usted comprende, a mi edad. Entonces, estoy completamente a sus órdenes para contestarle sus gratas preguntas. Claro que sí, señor Osvaldo Merizalde, para nosotros es un gusto que usted haya aceptado esta entrevista, sobre todo para nosotros también saber sobre su trayectoria a profundidad, ya que siempre nosotros le escuchábamos a través del radioteatro en las diferentes emisoras de acá del país y sobre todo de acá de la capital ecuatoriana. Hablemos acerca de sus inicios, cómo se dio esta afición, cómo se dio esta pasión por la radio. Mi iniciación en la radio prácticamente fue en el año 40, cuando yo era un niño todavía. Prácticamente me inicié en Radio Quito cuando se producía un programa que se llamaba Por un Mañana Mejor. En este programa intervenían todos los colegios de la capital y llevaba este nombre tan conceptuoso, ¿no? Por un mañana mejor, o sea, por un futuro mejor. Cuando usted estaba en 1946 en Radio Quito, era el apogeo también de esta estación, era una de las más sintonizadas y posicionadas también acá en la capital ecuatoriana. ¿Quiénes eran sus compañeros ahí? Prácticamente en ese entonces Radio Quito estaba dirigida por el conocidísimo y valioso actor y productor de radio que se llamaba Leonardo Páez. Entonces él tenía un programa que, como le repito, que se llamaba Por un Mañana Mejor. Y fui entonces convocado con mi colegio. Entonces fui convocado pues a intervenir en este programa Por un Mañana Mejor. Fue mi primera audición, mi primera intervención frente a los micrófonos. Eso le podría decir. Hablemos ahora acerca de ese concurso que usted ganó en 1947, que organizó una de las estaciones capitalinas. ¿Podría contarnos sobre eso? En el año 47, la radio, una que era también muy sintonizada y valiosa, la radio La Voz de la Democracia, convocó a un concurso de locutores. Entonces tuve la oportunidad de hacerme presente en ese certamen y felizmente fui escogido y me puse desde ese entonces frente a los micrófonos de la radio La Voz de la Democracia, en el que intervinieron como unos 80 participantes. Esa señorita Iliana. Ahora sí hablemos ya de la época de Radio Nacional Espejo. ¿Qué le parece, señor Osvaldo Merizalde? ¿Cómo fue este acercamiento a esta estación que pertenecía a la cadena Amarillo, Azul y Rojo, donde estaban también otras emisoras y que pertenecía al señor Gerardo Berborich?
Exactamente. A don Gerardo Berborich, era el gerente propietario de esta valiosa cadena. Él conocía mis atributos de radiales, porque me había escuchado muchas veces en la radio La Voz de la Democracia, en el que era locutor comercial, informativo y presentador de artistas que en ese entonces visitaban pues la capital, muy valiosos artistas como Leo Marini, como Libertad Lamarque, Jesús Vázquez, la famosa cantante peruana, y otros artistas, los guasos chilenos, y muchos más. Señor Berborich me llamó para que fuera, que me integrara pues al staff de Radio Nacional Espejo, la cadena amarillo, azul y rojo. Tuve esa grata oportunidad, la acepté y estuve con don Gerardo Berborich, asimismo como locutor informativo, comercial y animador y actor de radioteatro, presentador de artistas como Leo Marini, Los Panchos, Hugo Romani, todas aquellas grandes figuras que se presentaron para ese entonces. Pero dentro de los nacionales teníamos pues al dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suárez, el conjunto Los Nativos Andinos, de muy grata recordación. Y muchos, me acuerdo también a Fresia Saavedra, la gran isleña, y muchos otros artistas que pasaron por los micrófonos de Radio Nacional Espejo. También tuve la oportunidad de presentar, pero esto fue, creo, en la radio La Voz de la Democracia, me va a disculpar, cuando se presentamos la obra El violín del gitano con Antonio Luján, que tuvo un éxito muy valioso e inclusive fue llevada a las tablas del Teatro Capitol. En radio, entonces estábamos en Radio Espejo. Después de haber presentado todos esos artistas y actuado pues como locutor, animador, ahí tuve la oportunidad también de hacer las presentaciones de un programa que fue muy conocido, que era El Cura Carrasco y su incorregible acólito, que tenía una gran sintonía, se puede decir a nivel nacional. Igual pasaba con las novelas que nos mandaban de Centroamérica, de Panamá, Cuba, como el famoso El Gato. Era muy sintonizado ese programa. Y entonces yo era el presentador oficial, digamos, de esos programas. Eso es lo que le podría decir con respecto a Radio Espejo, esa italiana. Sí, usted, por ejemplo, ahí fue director de radioteatro, también en Radio Nacional Espejo. Usted ha hablado de esto del cura Carrasco y su incorregible acólito, que también se realizaba en esta estación. ¿Cómo usted veía esta serie que era El Gato, que era muy sintonizada acá en la capital ecuatoriana y que se daba en un horario estelar? Yo era presentador de esos programas, señorita Llana. No, yo no actuaba porque venían en unos discos, venía ya grabada la producción, bueno, tanto del Gato y otras novelas que auspiciaban una firma comercial muy conocida como la Colgate Palmolive. Y también fui director de los conjuntos de radioteatro de Radio Espejo. Ya no recuerdo mucho de los títulos de las producciones, pues no que yo manejaba.
Usted ha estado en muchas emisoras. De ahí de Radio Nacional Espejo, usted también pasó a otra estación que es Radio Amazonas. ¿Podría contarnos algo acerca del trayecto que usted tuvo en esta estación capitalina? En Radio Amazonas prácticamente fue una corta temporada la que estuve, como que me nombraron director de la radio y así mismo yo me ocupaba de los informativos y las presentaciones artísticas. Como fue muy corta mi temporada, porque ya fui llamado nuevamente a la Radio Nacional. Eso es lo que les podría decir de Radio Amazonas. Claro, y yo pienso que también las personas que trabajaban en radioteatro, en teatro, era como llegar a Radio Nacional del Ecuador a realizar ahí noticias, locución, radioteatro, era como demasiado grande. ¿Podría hablarnos acerca de este trayecto importante? Porque a usted se le recuerda mucho por haber estado en Radio Nacional del Ecuador, al igual que en Radio Nacional Espejo, pero ahora hablemos de Radio Nacional del Ecuador. Sí, con mucho gusto. Entonces, en Radio Nacional del Ecuador fui productor de programas entre los que se destacaban principalmente las leyendas y tradiciones del Ecuador. Un programa se llamaba Hechos y Personajes, Autores Nacionales. Entonces era más o menos datos biográficos que daba de los diferentes artistas que se presentaban. Ahora hablemos acerca de que usted fue contratado por una productora que se llama Pronovel, que hacían series, hacía radioteatro. ¿Cómo fue el trabajo que usted realizaba? Porque usted ahí hacía los libretos, pero también actuaba. Exactamente. Era la productora Pronovel, que tenía un contrato con los laboratorios Neoterapia. Y nosotros entonces ahí grabábamos las producciones, sobre todo de carácter policial, detectivesco, y también otras obras de la literatura ecuatoriana. Para todas ellas yo fui contratado como libretista y por supuesto yo era, digamos, uno de los principales actores, porque la dirección estaba a cargo de la pareja también de noveles, radiófilos, como fueron la destacada actriz Hilda San Pedro y su esposo Carlos Cueva. Con ellos, entonces, producíamos las diferentes radionovelas detectivescas, como le digo, en la productora Pronovel. Usted, por ejemplo, ha estado en las mejores estaciones, en las mejores emisoras de acá de la capital ecuatoriana. Usted luego de eso se va a Radio Tarqui, a la T Grande de Quito. ¿Qué es lo que hacía usted en Radio Tarqui? En Radio Tarqui fui contratado por Gerardo, Gustavo Ordóñez León, que era el propietario, gerente propietario. Para eso ya éramos nosotros antiguos amigos de Gran Colombia, la radio Gran Colombia. Él actuaba ya, pues, y teníamos la Asociación de Trabajadores de Radio, en la cual nos conocimos con Gustavo Eloísa, éramos muy amigos, y entonces me llamó a que colaborara con él en el programa de Leyendas y Tradiciones del Ecuador. Y ahí me dijo también que le cooperara haciendo los libretos del famoso también programa que se llamaba del maestro Juanito, que era pues los comentarios que hacía con un interlocutor, hacía pues refiriéndose a los hechos de que se suscitaban en el medio nuestro, tanto local como nacional.
y también internacional. Bueno, todos los libretos del maestro Juanito, hasta que estuve estuve en Radio Tarque, De Radio Tarqui. Y de ahí fue a Radio Ecuatoriana. Hay muchas estaciones que ya no están en el dial, pero sin embargo en la historia radiofónica sí constan. ¿Podría decirnos usted cómo fue su trayectoria en Radio Ecuatoriana? En Radio Ecuatoriana fui también así mismo llamado por su propietario, que en ese entonces era Eduardo Granja Estrella, con quien también mantuve una amistad. Cuando vino con él al frente de artistas guayaquileños, es que vino Roisa Saavedra, me acuerdo, y él era presentador, vino y otros artistas guayaquileños que nos visitaron, y él venía, digamos, al frente de estos artistas y él los presentaba. Eduardo Granja, me acuerdo. Son años, son historias muy bonitas acerca de la radiodifusión y cómo se realizaba en ese entonces. Usted pertenece al Círculo de la Prensa del Ecuador. ¿Cómo usted se hizo socio activo también del Círculo de la Prensa de acá del país? Al Círculo de la Prensa estuve en el año 1971, asimismo por contactos que tuve en las radios, me invitaron a que fuera socio del Círculo de la Prensa. Entonces yo tuve muchísimo gusto en pertenecer a esa noble institución, que era la decana de entonces de los periodistas. Y entonces yo fui llamado allá al Círculo de la Prensa como socio activo y me encargaba pues de actuar con ellos, participar en sus conferencias y en sus diferentes actividades culturales, sobre todo, que desarrollaba el famoso Círculo, la Prensa del Ecuador, que felizmente hasta ahora existe. Continuamos conversando en este día con el señor Jorge Osvaldo Merizal de Cateford. Estamos hablando sobre su trayectoria en la radio, en esta actividad profesional que él ha tenido a lo largo de este tiempo. Señor Osvaldo Merizal de Cateford, usted, por ejemplo, ingresó nuevamente a Radio Nacional del Ecuador. ¿Podría comentarnos sobre este nuevo caminar por la radio del Estado? Entonces, nuevamente yo regresé a Radio Nacional para seguir produciendo los programas sobre todo de leyendas y tradiciones. En ese entonces su director, que era de la radio, el gran periodista que fue Humberto Pérez Estrella, me encargó que hiciera las adaptaciones microfónicas, radiofónicas de la vida de Miguel Ángel, tenía también de González Suárez, y los destacados personajes de la vida nacional que han pasado por la historia ecuatoriana. También me encargaron que hiciera las adaptaciones radiofónicas de las obras famosas, que son las de Julio Verne. Entonces ahí estaba en las 20.000 leguas de viaje submarino, ahí estaba De la Tierra a la Luna, ahí estaba El Capitán de 15 años, y bueno, las otras obras muy conocidas de ese gran autor francés que fue Julio Verne. Eso pasó Pero usted estuvo en Radio Nacional del Ecuador hasta que se jubiló, ¿verdad?
exactamente hasta que me jubilé. Estuve ahí, estuve asimismo como actor y director del, del elenco de radioteatro de la Radio Nacional del Ecuador. Ahí tuve la grata compañía nuevamente de Dita San Pedro, de Hernán Ceballos, este gran amigo, gran actor y, y muy conocido también en el ámbito de los micrófonos. Entonces ellos me acompañaron para ese entonces y otros elementos muy valiosos que teníamos en Radio Nacional. Sin Eso le embargo, podría decir, doña Elianita. Sin embargo, usted ya se jubiló en Radio Nacional del Ecuador en el año 1994, pero regresa a Radio Quito en el año 2003. Cuéntenos qué es lo que hizo y regresó también porque su talento es bastante valorado. Efectivamente, yo ya me jubilé para ese entonces, en el año 94, en Radio Nacional del Ecuador, y gracias a los contactos que tenía ahí, sobre todo Hildita San Pedro, que siempre ha sido la que ha llevado la palestra adelante, y he sido preferidos que le acompañen en el acto. Me llamó para que yo hiciera los directos del programa que anteriormente tenía yo, que se llamaba Cosas que tiene la vida. Pero después me dijeron que ya le dijera que se llame Historias de la Vida Diaria, que venía a ser más o menos lo mismo, sino con diferente título. Eso es, entonces yo fui libretista y actor y director del programa Historias de la Vida Diaria. Ah, ya, usted también fue director ahí. Yo fui el director de ese programa, Historias de la Vida Diaria, en Radio Quito. Señor Osvaldo Merizalde, una consulta. Usted es autor de la Apología al Pasillo Ecuatoriano. Cuéntenos cómo fue ese trabajo que usted hizo. La producción, digamos, perdón, la creación de la Apología del Pasillo fue en una noche de aniversario que tenía el dúo Benítez Valencia, que yo les presentaba en programas regulares de la radio. Ellos actuaban 3 veces por semana en el programa ese que llamaba Canciones del Alma, con Benítez Valencia. Y yo les hacía para cada título, para cada canción, unas glositas, unas viñetas literarias para darle mayor colorido, mayor emoción a la interpretación que iba a hacer en las recordadas voces del dúo Benítez Valencia. Cuando le cuento que cuando el aniversario del dúo, cuando el dúo se creó y cada fecha hacía su aniversario, y ahí el Potolito Valencia, Luis Alberto, conocedor pues de que yo hacía estas glositas, estas viñetas, me dije que él iba a estrenar un pasillo de su creación y que yo le hiciera asimismo una viñeta de la canción del pasillo que iba a crear. Ese era interpretar juntos con su compañero Gonzalo Benítez. Y efectivamente yo comencé a hacer la viñeta, pero fue tanta la inspiración que nos produce nuestro hermoso pasillo, que le seguí yo dándole vida, dándole más emoción, dándole vida de la emoción pues que tenía
del pasillo. Mi apología al pasillo. Ya comienza el gran desfile de los gratos sentimientos. Ya se escuchan los latidos del criollo palpitar. Ya nuestra alma ecuatoriana, con sutil encantamiento, ha vertido al pentagrama su inspiración musical. Por los lagos, por los valles, por las altas serranías, por las estrechas callejas de mi Quito colonial, se agita una leve brisa que cantarina desliza en su mágico aleteo la caravana de arpegios del pasillo nacional. Mi romance aquí lo entrego, dedicado a ti, pasillo, como homenaje sencillo de un alma sentimental, porque siempre fue cordial aquel delicado acento que de tus notas el viento trajo hasta mi mismo ser para hacerme comprender que eres amigo leal. En las noches de bohemia, donde el bullicio escondía, en la fingida alegría el dolor de alguna pena, tu nota que siempre es buena, rego aquí en mi corazón esa tan dulce emoción, delicada y comprensiva, de dar consuelo a la vida en la voz de una canción. Pasillo tan señorial, galante y aventurero, es tu decir tan sincero y tu son sentimental. Por eso es tradicional que un quiteño bien gentil brinde a su amada el pensil de tus notas amorosas, que son delicadas rosas del que amor sabe sentir. Pasillo, tu nota ha peregrinado a las barriadas más queridas, en serenatas floridas y en farras de arroz quebrado. Desde San Roque al Dorado, de Chimbacaya a San Juan, tú fuiste a San Sebastián como también a la Tola, coronado por la aureola de un fulgor sentimental. Pasillo, y ese tu acento querido, tu voz en la madrugada, va a despertar la alborada y va a saludar el nido. Es que la aurora ha salido, ha sacudido su sueño para crear el ensueño de un paisaje que es del agro en el divino milagro del amanecer quiteño. Pasillo, tu nota tiene el rumor del helado pajonal, de la selva tropical que es misterio y es color. Tú, la voz del Ecuador, lo fuiste y eres ahora, y en mi emoción que atesora tu emblema tradicional, te proclamo nacional como la chicha de Jora. Y así seguí toda la composición que es de nuestro hermoso pasillo. Hermoso, Que, hermoso. Es muy bonito y es muy sentido, ¿verdad? efectivamente. Y fue tan... llegó tanto al público, pues ¿no? A los elementos que me oían, la apología del pasillo, que el ilustre municipio de Quito tuvo a bien condecorarme por haciéndome referencia a este pasillo. Señor Osvaldo Merizalde, cuéntenos este acercamiento que hubo con la productora Cuesta Ordóñez sobre El Grito Sublime, que es algo que trata sobre el 10 de agosto de 1809. Efectivamente. Fue en ese entonces, no recuerdo bien la fecha, que la productora Cuesta Ordóñez
con unos libretos que había escrito el famoso escritor que se llamaba Jorge Salvador Lara, a quien yo lo conocí en las instancias en que él estaba en el Colegio San Gabriel y yo también me inicié en la secundaria, en los cursos anteriores en el Colegio San Gabriel. Y ahí lo conocí. Y después supe su valiosa trayectoria también como escritor y como cronista que fue de Quito. Y él fue el autor de los libretos de que la productora Cuesta Ordóñez le había encargado que haga, pues, sobre el 10 de agosto de 1809. Entonces me recuerdo que un compañero que se llamaba Alfonso, no me acuerdo bien el apellido, me llamó que a la Cuesta Ordóñez a que actuara con yo en la producción esta del 10 de agosto que se llamó El Grito Sublime, un valioso documental que se pues a través de la cinematografía nacional. Actué yo entonces entre los principales personajes que fueron del Grito Sublime del 10 de agosto de 1809. Señor Osvaldo Merizal de Catefor, una consulta. Usted es un referente de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana en general y en particular de la radiodifusión quiteña, incluido ahí el radioteatro. En la época del general Paco Moncayo, a usted le condecoraron también, le dieron una medalla de honor. Cuéntenos sobre esa etapa y ese momento que usted vivió cuando se le entregó esta medalla. ¿Qué le puedo decir, señorita Eliana? Fue una emoción muy grata, pues, el tener sobre mi pecho la medalla con el escudo de armas de mi querida ciudad de Quito. Entonces, esta medalla también compartí con las grandes figuras de la época de oro del radioteatro de Quito, que también tuvieron la oportunidad de ser reconocidos por el ilustre municipio. Ahí fui yo también, como le vuelvo a repetir, pasé por un momento muy emocionante al recibir esta medalla de honor otorgada por el Distrito Nacional, el distrito local nuestro del municipio de Quito. Su trayectoria es muy valorada, es muy querida. ¿Cómo usted puede calificar este tiempo de aporte que usted ha dado tanto al radioteatro como a la radiodifusión ecuatoriana? Pues debo decirle que en la época en que yo estuve frente a los micrófonos de estas diferentes radios, había mucha competitividad, porque cada uno de los propietarios y representantes, pues, de las emisoras se empeñaba en que su emisora salga al frente, y había mucha competencia y asimismo había mucha calidad. Ahora, desgraciadamente, ha bajado digamos, el entusiasmo con la radiodifusión, porque ya no hay los programas que parece entonces era una novedad y un regalo espiritual que tenían los oyentes. Eso le puedo decir. Usted mismo ha manifestado de que la época de oro del radioteatro acá en la capital ecuatoriana obligaba a la competencia para que las diferentes emisoras, las diferentes radios puedan difundir mejor calidad de obras, de series, de radionovelas. ¿Usted extraña esa época, extraña la época del radioteatro cuando usted, por ejemplo, compartía escenario y compartía micrófono con el señor Ernesto
Hernán Ceballos, la señora Hilda San Pedro, muchas otras voces espectaculares que hubo y también libretistas como usted, que también tenía una voz y tiene una voz espectacular y que siempre está en el corazón de la gente. Yo debo decir que al respecto de las figuras pues, que me acompañaron en ese entonces de radioteatro, tengo una nostalgia, una saudade, porque recuerdo los gratos momentos que pasábamos al grabar las producciones y, y dar pues la interpretación que cada uno de nosotros ponía para que salga de lo mejor las respectivas presentaciones. Eso le puedo decir con respecto, y cómo no recordarlos pues a estos grandes elementos que me acompañaron como Hilda San Pedro, Hernán Ceballos, un gran actor que me acompañó casi hasta el último que se fue, era Jorge Aníbal Salcedo, un gran recitador. Y De Jorge Aníbal Salcedo se habla mucho no, sobre el trayecto de él. Me olvidaba un momentito, discúlpeme, del famoso Gordito Torres. René Torres, otro elemento muy valioso de la radiodifusión, tanto técnico como actoral. Él actuaba como actor y también como técnico. Fue muy reconocido su valiosa labor en la radio, pues sobre todo en el radioteatro. Me decía. Señor Osvaldo Merizalde, ¿usted tal vez trabajó o actuó o usted le dirigió o le hizo algún libreto a Edison Vargas Acosta o no? Vea lo que es la frágil memoria de uno. ¿Cómo olvidarme de ese elemento de Edison Vargas? A él lo conocí en Radio Espejo cuando vino de Otavalo a ofrecer sus valiosos servicios, sobre todo con su voz tan reconocida que era este famoso locutor que fue Edison Vargas. Y como yo en ese entonces también en esa radio y ya tenía mi experiencia, le dabas también, le guiabas los pequeños pasos que comenzaba a dar para que sea un buen locutor. Y resultó un locutor de primera que le ayudaba desde luego su expresiva voz. Tenía una voz muy hermosa que todo el mundo comentaba al respecto, que inclusive llegó a ser locutor pues, de los programas comerciales, sobre todo de ventas, esas compañías comerciales que ocupaban sus valiosos servicios. Sí, señorita. Señor Osvaldo Merizalde, ¿cómo usted cuando era niño pensó que iba a ser uno de los referentes del radioteatro, referentes de la locución, referentes también para hacer libretos y para dirigir también equipo de trabajo de gente que se dedica a esta área? ¿Cómo era Osvaldo Merizalde Catefort cuando era un niño? ¿Qué quería hacer cuando era grande? Bueno, ¿qué le digo? Yo desde mis pequeñas edades siempre he sido aficionado a la declamación y también cantaba, le contaré. Tenía una voz regular que desgraciadamente se me fue perdiendo justamente por el radioteatro. Tal vez yo le atribuía en el aspecto en el vocal cantante. Yo también tengo mi inclinación por la poesía declamada. En el ámbito del arte, siempre se me ha
han puesto por delante pues los ejemplos de grandes actores, de grandes productores y todos aquellos elementos que de una u otra manera forman parte de esa pléyade que es el arte, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Usted siempre ha hablado acerca de su amor a la capital ecuatoriana, de su amor a la Carita de Dios, a la ciudad de Quito. ¿Dónde usted vivía cuando era niño? Yo cuando era niño estuve en mi barrio tan querido, donde vi las primeras luces del día, es el barrio de San Marcos, de aquí de Quito, uno de los barrios más tradicionales, el radio San Marcos, en que había pues entre las personas que vivían ahí, las diferentes familias que ocupaban las tradicionales casitas de ahí de este barrio tan colonial y tan lindo, tan emotivo como es el barrio San Marcos de Quito. Parece que el barrio de San Marcos tiene algo, porque ahí, por ejemplo, han vivido las voces más conocidas también de la radiodifusión, tanto de Quito como de Guayaquil. Por ejemplo, el señor Jorge Suárez Ibarra, quien fue la voz de Coavisa, ya falleció, y también del señor Agustín Guevara Morillo, él vivió ahí. Otra de las personalidades que vivió también en el barrio de San Marcos es alguien con quien usted trabajó, el señor Hernán Ceballos. Parece que ese barrio tiene algo que le apega a la cultura. Exactamente. Hernán Ceballos es pues uno de mis vecinos muy queridos, que fue del barrio y después fue de la radio. Tan emotivo, tan bueno, tan generoso, tan amplio, tan simpático como es Hernán Ceballos. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy afectuoso a mi querido Hernán. ¿Qué significa para usted el radioteatro? Usted ha aportado toda su vida al radioteatro, a la radiodifusión, a la locución, a la actuación. ¿Qué significa para usted el radioteatro? ¿Y por qué ya en el Ecuador como que no se le da la importancia que verdaderamente tiene en los actuales momentos? Efectivamente debía ser como más antes le decía, pues que añoro esas épocas en que grabamos el radioteatro. El radioteatro es la manifestación dramatizada de nuestros hechos, de nuestra historia prácticamente en todos sus niveles que podemos hablar. El radioteatro ha desaparecido, invadido pues por las telenovelas que coparon, digamos, la sintonía audiovisual. Ahora es más visual que audio. Audio, el que no tenía su televisor, por lo menos tenía su radiecito. Y entonces ahí escuchaba las dramatizaciones que nosotros hacíamos para obsequiarles a nuestro público con momentos especiales, momentos emotivos. Dentro del radioteatro, que lo añoro mucho, el que casi ha desaparecido. ¿Qué es lo que usted siente más nostalgia de esa época de oro del radioteatro? Quizá esa camaradería que existía con los amigos, con los actores, con las actrices, o tal vez la importancia que daban los dueños de las estaciones o de las emisoras al radioteatro. Al respecto debo decir que el radioteatro generó una amplia difusión, se puede decir, una explosividad del alma nacional, el alma de cada uno de nosotros. Nos respetábamos con los compañeros y tratábamos de hacerlo cada uno lo mejor
para que salga la producción de lo más límpida posible. Entonces, también pues cada uno tenía sus ocurrencias, sus cosas ahí en la que y pasábamos momentos muy emotivos, muy alhajas, muy entretenidos, que le daban también otro matiz más personal, más individual a cada uno de los integrantes del elenco. Usted es un quiteño, señor Osvaldo Merizal de Catefor. ¿Qué significa para usted la capital ecuatoriana? ¿Qué significa para usted el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué significa para usted la Carita de Dios? Bueno, como la Carita de Dios, que con mucho acierto alguien de nuestra historia, de esos chullas ocurridos que teníamos para entonces, se le ocurrió decir, pues no, que era la Carita de Dios. Justamente, yo lo considero así, como la Carita de Dios. Pero la Carita de Dios es como el divino ser asequible para todos. Que para nosotros es grato, nuestros paisanos, tenerles, y tenemos aquí en nuestro seno, desde nuestra capital, de aceptarles con mucho cariño y brindarles pues lo mejor, el mejor apoyo, la mejor ayuda que podamos brindarle. Aquí está nuestra querida Quito como capital de la República y como también como capital y corazón de la nacionalidad, sin quitar los méritos a otras grandes ciudades que digamos ahora de nuestro puesto principal, de Guayaquil, que muy bien le puso su autor en el pasillo, Guayaquil de mis amores, que justo en estas fechas está por festejar otro de sus aniversarios de fundación. Que viva Guayaquil también. Y les saludo desde Quito con el mejor cariño. Antes trabajaban simultáneamente las personas que laboraban en el radioteatro, que laboraban en la locución, trabajaban en varias estaciones a la vez. La situación era a veces por el pago de sueldo que era muy bajo, siempre en la radio dicen que se hace una actividad más que por el rédito económico, más quijotesca, ¿no? Es por los aplausos, por el escenario, por sentir esa energía que da el público o los oyentes en este caso. ¿Cómo ha sido también el apoyo de su familia? ¿Cómo ha sido el apoyo de sus hijos para que usted logre cumplir estos sueños y ser también y convertirse y ser una persona que es un referente de la época de oro del radioteatro de acá de la capital ecuatoriana? A ver, le podría decir que la situación esta del radioteatro nos puso pues en contacto con muchos elementos, compañeros, que en verdad trabajaban en algunas emisoras que tenían programas de radioteatro. Era justamente por los bajos sueldos que percibían. Y en cada actuación ellos ya recibían unos recibos que les llamábamos los bolos. Y entonces andaban buscando dónde recurrir, dónde obtener la mayoría posible de bolos para que también le agradezca su bolsillo, el bolsillo de cada uno de ellos, que aprovechaba la oportunidad en otras emisoras de poder actuar. ¿Y cómo ha sido el apoyo de la familia? ¿Cómo ha sido el apoyo de sus hijos? Cuéntenos sobre eso. Ahora también usted ya tiene nietos, tiene bisnietos. ¿Cómo se sienten ellos de que usted haya sido parte de la historia de la época de oro de la radiodifusión? Qué buena pregunta que me hace ahora, que tengo hasta bisnietos, porque han tenido en las diferentes generaciones.
que, que nacieron pues en ese patriarcado, que lo digo yo como el radioteatro, de generaciones, los primeros hijos, los segundos nietos, los terceros bisnietos, y sé que yo mismo tengo hasta tataranietos debido a la edad que Diosito me ha conseguido. Mis hijos mayores tienen la simpatía por el radioteatro. También fueron partícipes de mis actuaciones en radioteatro. Me ayudaron, sobre todo el segundo hijo mío, que también heredó mis aficiones al micrófono y se hizo locutor. Y también él actuaba como locutor y creador y productor, sobre todo en música. La música le apasiona mucho, pero también él me ha ayudado a hacer, cuando yo tenía el encargo de producir unos, ¿cómo se llama? Ya me he olvidado el nombre, si me ayuda, usted que está en la actuación, que está en la vida diaria de la radiodifusión. Señor Osvaldo Merizalde, usted cuando era niño siempre quiso estar en el radioteatro, realizar los libretos, narrar historias, hacer locución, ¿o tuvo otro sueño? Cuando era niño prácticamente no había todavía la producción de radioteatro y no conocía de qué se trataba, sino cuando ya me tocó a mí mismo ser uno de los iniciadores, se puede decir, de radioteatro. Claro que hubieron un poquito más anterior, este famoso actor que fue Leonardo Páez y otros que no recuerdo sus nombres. Entonces, nosotros, pues allá, como yo estaba en el jardín de infantes, yo estaba en un jardín de infantes, nos entrenaban pues en recitaciones que se llamaban, ya en canciones infantiles. Y lo que más me llamaba la atención eran las recitaciones. Y por eso me hice un poco declamador. Y lo hace muy bien. Con respecto a su pregunta. Y que usted también declama muy bien también, señor Osvaldo Merizalde. O sea, otra situación, ¿quién le hizo o quién le dio el acercamiento a las diferentes emisoras? Porque usted fue directo a una de las estaciones que tenía sintonía total acá en la capital ecuatoriana, como era Radio Quito. Bueno, para entonces, cuando ya hacían el programa comenzó siendo Leonardo Páez, este gran productor que falleció en Venezuela. Tuvo en Radio Quito un programa que se llamaba... Pero ese fue el acercamiento que hubo para el radioteatro. Sí, exactamente, él me llamó al radioteatro. ¿Usted ha sido feliz en el radioteatro? ¿Se siente realizado del aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana? A ver, como realizado mismo, sí, prácticamente, porque yo puse todo de mi parte para que saliera lo mejor. Y lo mejor era que salga la producción de la mejor forma. Hasta ese punto me siento realizado, pero en el aspecto, digamos, de aceptación que hay ahora, que actualmente ya no hay, por la invasión pues de la televisión, que es la que borró del mapa esta manifestación cultural de gran grata recordación. ¿Es verdad que antes tenían nombres artísticos? ¿Cuál era el suyo?
Los famosos seudónimos. Sí, cada uno como, por ejemplo, en mi caso, que yo era el productor, el libretista y el director muchas veces, pero también tenía que hacer unos pequeños papelitos para ayudar al resto de compañeros con los personajes que yo mismo los creaba. Y entonces había que decir, pues, qué actor fue el que hizo tal papel. Entonces yo tenía el seudónimo de Jorge Borel. Y hasta ahora me molestan en mi casa como Jorge Borel. Es como un nombre de un galán de telenovela, más o menos, ¿no? Exacto. Sí, porque es muy bonito. Y de Álvaro Sanfélix, ¿cómo era? ¿O solo usted nomás tenía los seudónimos? ¿Se acuerda algunos de otros también actores? Tengo uno que me recuerda. Hernán Ceballos, él creo que no tuvo seudónimo, siempre era Hernán Ceballos. No sé si usted oyó o conoció a Hugo López Chico. Hugo López Chico también tenía su seudónimo. Entonces Hugo López era, a ver, ya me ha olvidado. Por ejemplo, entre las mujeres teníamos a Carmencita Valverde, que ella actuaba como Carmen del Valle, para darle más gracia a su nombre. O sea, no era el verdadero nombre Carmen del Valle, no era el verdadero Ella era nombre. Carmen Valverde. Ella Carmen Valverde. Y Quita San Pedro, creo que ella siempre actuó con su nombre propio. Es una época muy bonita, ¿no? Donde se puede recordar estas anécdotas también que formaron parte del radioteatro. Una anécdota que le puedo contar para amenizar un poco esta entrevista es la de un compañero de radio operador, que también nos ayudaba en el radioteatro con los efectos y todo eso. Él era como operador de la radio nacional, y tenía que estar a las 5 de la mañana en los estudios de la emisora para iniciar la emisión, pues, de los informativos matinales. Y recuerdo que él vivía en un barrio muy conocido de Quito, que se llamaba la calle de Ambato. Y un día que se atrasa, su señora esposa le había dado como salía tan temprano, a las 5 de la mañana, le había dado el encargo de que llevara una fundita con los desperdicios que siempre se producen en los hogares. Y entonces con su fundita salía al tiempo que se iba a la radio, iba llevando la fundita para dejarle en su lugar. Esto había pasado una mañana que salía con su funda y salía pues bien digamos, asegurada desde su funda. A ver, se llamaba Jorge Andeño, es de operador mío. Contaba pues que salió una mañana a la radio, a su turno de técnico, de operador, y con su funda de despedirse que le encargó la señora. Y uno de las personas que no admiten, pues, que es muy aficionada a los bienes ajenos, le arrancha la funda, creyendo Le que robaron. tenía un valioso contenido. Y ya sabe con qué se topó el patroso de Lincoln. Eso nos contaba Jorge Andino. Se fue llevando ese.
Señor Osvaldo Merizalde, para nosotros ha sido un gusto, una satisfacción y también un aprendizaje el haberle entrevistado en este día, porque hemos conocido sobre su trayectoria, hemos conocido sobre el trabajo que usted ha hecho en beneficio de la radiodifusión. Para mí, para Voces de mi Ciudad, para Voces de la Radio, es un gusto haber recibido una respuesta positiva para realizarle esta entrevista. Gracias también a su hija Gaby, quien nos hizo el contacto y nos ayudó en todo este trajinar que hemos hecho para realizarle la entrevista y sobre todo conocer lo bonito, ¿no? El aporte que usted ha dado para nuestra ciudad, para, como decimos, para la carita de Dios, para la ciudad que queremos que sea un referente nuevamente del radioteatro, de la radiodifusión. Queremos agradecerle a usted por esta entrevista, por contarnos esas anécdotas que son tan bonitas, ¿no? Y contarnos la familiaridad que existía entre los talentos, entre las personas que actuaban en el radioteatro. Para mí, ¿qué le diré? Para mí igualmente es una satisfacción, una muy grata oportunidad de que me haya escogido para su entrevista y recordar los tiempos, aquellos tiempos tan queridos, tan emotivos, tan sentimentales como fue el radioteatro. Siempre llegaré pues el recuerdo de sus diferentes aspectos que amenizaban nuestro diario vivir frente a los micrófonos. También no pierdo la oportunidad de contarle entre las personas que aman el arte, que aquella personita que le puso en contacto con su valiosa profesora también, señorita Iliana, mi hijita Gaby también es una muy destacada artista, no muy conocida, tiene una voz muy linda y también le gusta mucho el canto. Igual mi primera hija, la mayor, que recién cumplió 69 años, pero ella también es una cantante de muy valioso mérito. Ella vive ahora en Miami y también es requerido su presencia y su voz. También es una muy buena cantante. Tengo 11 hijos. Tengo mi hijito, pues... ¿Cuántos hijos tiene, señor Osvaldo Merizalde? Llegamos a la parte más crítica del asunto. De la entrevista. Diosito me ha bendecido con un número pues de hijos que son los que me acompañarán en los últimos momentos haciendo la guardia de honor. Tengo 11 hijos, señorita. Y entonces ellos también me han hecho el favor de darme varios nietos que a su vez me han dado sus bisnietos. Así que ya tengo una buena colección que llevan mi apellido y mi recuerdo y mi cariño. No, qué lindo. Y ver que también sus hijas tienen el arte en los genes, porque si cantan bien es porque usted también tenía una excelente voz. Eso le contaba. Mamá también. Que yo pensé que en el programa infantil con la tía Pepita, me acuerdo, tal vez no toman... había un programa infantil, pues, y justamente esos son los primeros instantes que me topé con los micrófonos cuando iba al programa infantil de la tía Pepita en Radio Quita. Era cantar, ahí cantaba yo. Pero después se me dañó la voz y ya no canté. Y cuéntenos de su esposa también, cuéntenos porque ella también tenía una linda voz de lo que dice Gaby, de lo que le puedo escuchar. Mi mami cantaba hermoso. Mi esposa. Claro, pues. Mi esposa también cantaba muy bonito. Tenían a quien salir mis hijas. Una voz muy bonita cantaba.
pero por distraerse, ¿no? En los momentos familiares nos regalaba con su linda voz. Falleció. Públicamente se va a cantar. Es decir, hubiera sido una excelente cantante ecuatoriana, imagínese. Ah, exactamente, si hubiera sido, hubiera sido. Sí, ¿Cuánto tiempo fueron de casados? Mi mamita falleció en el año 1984. Ya, ¿qué tiempo fueron de casados? Años. Sí, entonces mi papá es viudo y vive ahora conmigo. Ay, qué alegría que estén ahí juntos los dos. Yo me Sí. alegro, Gaby. Esta entrevista ha sido muy, muy emotiva para mí porque demuestra también el cariño y el que se siente, ¿no? De la hija hacia su padre y del padre hacia la hija. O sea, es una tarea muy, muy bonita. Le Sí, felicito. lindo. Le felicito. Gracias, Ileana. Para mí ha sido una entrevista muy, muy emotiva y demasiado agradable, muy agradable, muy, muy bonita y me encantó la sencillez del señor Osvaldo Merizalde a pesar de tener tanto talento. Ay, sí, lindo. Mi papá es de los viejitos buenos. Es de los viejitos buenos, sí, muy cariñoso, muy amoroso con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Entonces es un mérito que tiene. Y por eso le amamos tanto, por eso estamos con él. Sí, sí. Es un lindo y felicitaciones papá. También, felicitaciones por los 11, 12 hijas que ha tenido y nietos y bisnietos. Yo sí quiero felicitarle, señor Osvaldo Merizalde, por ello. Muchísimas gracias, señorita Ileana. Y me ha dado un gusto el conocerla y de felicitarla por su entusiasmo en acercarse a las viejas figuras del radioteatro ecuatoriano para recordar esos tiempos aquellos tan emotivos, tan gratos y tan llenos de sentimiento. Así es, para mí ha sido un honor y gracias por haber aceptado esta entrevista. Para mí ha sido un gusto, un honor y siempre estaré muy contenta de haber hecho esta entrevista, de haberle realizado esta entrevista para conocer todo lo que usted ha aportado a la radiodifusión ecuatoriana. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, Muchas gracias, señorita Ileana. Apología al pasillo ecuatoriano. Ya comienza el gran desfile de los gratos sentimientos. Ya se escuchan los latidos del criollo palpitar. Ya nuestra alma ecuatoriana con sutil encantamiento ha vertido al pentagrama su inspiración musical. Por los lagos, por los valles, por las altas serranías, por las montubias campiñas de la tierra tropical, se agita una leve brisa, que cantarina desliza en su mágico aleteo la caravana de arpegios del pasillo nacional. Mi romance aquí lo entrego, dedicado a ti, pasillo, como homenaje sencillo de un alma sentimental, porque siempre fue cordial aquel delicado acento que de tus notas el viento trajo hasta mi mismo ser para hacerme comprender que eres amigo leal. En las noches de Bohemia, donde el bullicio escondía en la fingida alegría el dolor de alguna pena, tu nota que siempre es buena, rego aquí en mi corazón esa tan dulce emoción, delicada y comprensiva, de dar consuelo a la vida en la voz de una canción. Pasillo tan señorial, galante y aventurero, es tu decir tan sincero y tu son sentimental. Por eso es tradicional que un amante bien gentil brinde a su amada el pensil de tus notas amorosas, que son delicadas rosas del
que amor sabe sentir. Pasillo, tu nota ha peregrinado nuestra patria tan querida, en serenatas floridas y en farras de ros quebrado. Desde la costa al oriente, de la serranía al mar, tú fuiste a tierra insular entre la espuma y la ola, coronado por la aureola de un fulgor sentimental. Pasillo, y ese tu acento querido, tu voz en la madrugada, va a despertar la alborada y va a saludar el nido. Es que la aurora ha salido, ha sacudido su sueño para crear el ensueño de un paisaje que es del agro en el divino milagro del amanecer andino. Pasillo, tu nota tiene el rumor del helado pajonal, de la selva tropical que es misterio y es color. Tú, la voz del Ecuador, lo fuiste y eres ahora, y en mi emoción que atesora tu emblema tradicional, te proclamo nacional como la chicha de Jora. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.